Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos y muchas gracias por hacer este ratito de interés por el Ayurveda y las plantas y su energía y todo esto que queremos tratar hoy. Yo voy a intentar compartir pantalla con vosotros, a ver, compartir pantalla. ¿Podéis ver en la pantalla mía? ¿Sí? Bueno, imagino que sí. Muy bien. Me dicen que sí. ¿Sí, verdad? Vale, pues... bueno, para los que no me conozcáis, soy Pilar Franco de Sarabia. Llevo trabajando con Ayurveda hace muchos años, ya unas cuantas décadas. Y bueno, la experiencia es maravillosa. Yo nunca me imaginaba lo que podía ofrecer. Y en el tema de las plantas, sabéis que es un sistema holístico, ya entraremos un poquito más en detalle. Me quiero centrar sobre todo ahora en lo que son las plantas y su energía y su potencia y todo. Y esta es la única forma de entender por qué funciona la Ayurveda como funciona de bien, ¿vale? Pensar que el tema de las plantas es una pequeña parte de los diferentes, bueno, pequeña es amplia, de los diferentes métodos que la Ayurveda tiene. Entonces, vamos a ver, mejor así. Entonces, tenemos que empezar viendo qué es lo que nos alimenta, qué es lo que nos hace movernos, qué es lo que nos hace vivir y relacionarnos y sentirnos felices y sentirnos tristes, ¿por qué no? Y cualquier cosa. ¿De dónde nos viene la energía que nos mueve? Bueno, ya me imagino lo que estáis pensando, la comida. Pero ¿de dónde sacan la energía de los alimentos? Las plantas tienen la capacidad de absorber la energía del sol. El sol les da luz, les da calor. La energía se almacena en sus hojas, en sus frutos y en sus raíces. Y cuando nosotros comemos, obtenemos esa energía de esa planta. Esa energía que nos permite movernos y que nos permite pensar y que nos permite vivir. Así que nuestra energía no viene de una batería como el conejito que le metes la batería y funciona hasta que se le acaba. Viene del sol. A esto se le llama fotosíntesis, todos lo sabemos, aprendemos en la escuela. Y la fotosíntesis es un proceso sencillo de obtener, bueno, sencillo pero complejo de obtener la energía de las plantas por medio de la luz solar. Bien. Entonces, precisamente, en Ayurveda, una de las ramas, una de la parte importante de los estudios de Ayurveda es lo que se llama Dravya Guna Sastra. Sastra es el estudio del poder y la energía de las plantas. Entonces, las plantas son manifestaciones de esas 5 fuerzas que extraen los elementos de la tierra y son la principal fuente de los minerales, de los oligoelementos y de todo eso que tomamos a través de los alimentos y a veces nos tenemos que suplementar. Pero nuestro medio ambiente, particularmente las plantas, son las que nos ayudan a obtener ese equilibrio, esa energía, esa alegría, esa salud que nosotros necesitamos para vivir, ¿no?
Así que el Ayurveda lo que hace a través de este Dravya Guna es abordar el estudio de las plantas a través de su energía. Por eso las propiedades de las plantas se relacionan con su sabor, con sus elementos, con sus efectos de calor o refrescantes, con sus efectos postdigestivos y otras potencialidades que pueden tener. Bien. Entonces, realmente cada cosa contiene todas las cosas. Esto de somos uno, en realidad va mucho en relación con lo que el Veda nos ha dicho siempre. Y esto es lo que vamos a intentar ver también. Tenemos que ver la conciencia en la base de todo. Y cada cosa contiene todas las cosas. La evolución es precisamente una manifestación de los potenciales latentes. En realidad, la unidad es la base de toda nuestra existencia, la unidad de la vida es la unidad de la conciencia. Y es igual que cuando vemos una semilla está latente ahí el árbol y en el árbol también está latente el bosque. O sea, si dentro de cada cosa están contenidas todas las cosas, la inteligencia está contenida implícitamente en los muchos mundos de la naturaleza, no solo en nuestro mundo, que normalmente lo centramos en el ser humano. O sea, que queramos o no queramos, la conexión está ahí. Todo esto nos va a llevar a ver la importancia y el entender por qué una planta, con su inteligencia, cuando la tomemos, nos va a hacer conectar con esa inteligencia. La inteligencia nuestra se conecta con la inteligencia de la planta y eso es lo que permite que nos curemos. Es por eso que no funcionan las cosas sintéticas de la misma manera que funcionan las cosas naturales. Por eso evitamos las cosas procesadas en alimentación y las cosas sintéticas en lo que es nuestra medicina. Obviamente cada uno elige la medicina que necesita o que está a su alcance, pero siempre deberíamos elegir lo natural. Precisamente por eso, porque nosotros tenemos receptores para las cosas naturales, no para las cosas sintéticas. Bien. Vamos a pasar. O sea que una cosa que tenemos que tener siempre en cuenta es el aspecto de la conciencia. El aspecto de la conciencia es algo que en Ayurveda está presente en cualquiera de sus ramas, en cualquiera de sus métodos, en cualquiera de sus técnicas, la conciencia está presente. Hoy vamos a hablar de las plantas, pero igual os puedo mencionar la diferencia que hay, y si habéis hecho algún tratamiento de Ayurveda, pues lo podréis apreciar. Hay algo distinto. Hay un aspecto conciencia en los tratamientos, hay un aspecto conciencia en el diagnóstico por el pulso, hay un aspecto conciencia en lo que es todo el conocimiento del Veda y de la Ayurveda, por supuesto. Entonces, la conciencia esto es otra forma de decir lo que hemos dicho antes. Existe en todas las formas de la vida. Es la base misma de toda la creación, el poder de la evolución. En realidad la vida, la creación y la evolución son diferentes etapas en el desarrollo de nuestra conciencia. No hay nada en la existencia que sea insensible, nada que no sea espiritual. Hay muchas personas que alguna vez en mi consulta me han dicho, pero es que yo no soy nada espiritual. Si hay alguna duda de algo, es que no hay nadie que no sea espiritual. O sea, no hay nada en la existencia que no tenga un valor único. Nada en el cosmos que no tenga un valor único. Efectivamente, en la vida tenemos relaciones, interdependencias, interconexiones, porque nos nutrimos y cuidamos mutuamente. Bien, no solo a nivel físico, sino también psicológico y a nivel espiritual.
La conciencia, por tanto, no es meramente un pensamiento y mucho menos intelecto o razón. La conciencia es el sentimiento de estar vivo, estar relacionado con toda en la vida. Según los Vedas, la conciencia es un sentimiento puro que ya existe en la planta y está escondida en la roca y está escondido en todo lo que encontramos en la naturaleza, incluso dentro del mismo átomo. O sea que la atracción y la repulsión a nivel de los diferentes elementos que podemos encontrar son muy similares al amor y al odio que nosotros podemos sentir, al gusto y al disgusto que pudiéramos sentir. Por este motivo, los antiguos rishis, los videntes de la India, sostenían que solo existe el sí mismo, el ser, que la unidad es la base de toda la existencia y que la unidad de la vida es la unidad de la conciencia. Con esto, pues, ¿qué querían decir? Me parece todo muy un poco así etérico, ¿no? Pero lo que querían decir es que todo ser vivo era sensible, que todo era en el sentido de la conciencia humana, que todos somos uno. Esto es, al final, la frase última. Entonces, el hombre siempre se habla del microcosmos y del macrocosmos, que así como es el microcosmos es el macrocosmos, y efectivamente es así. Nosotros somos el macrocosmos para nuestras células, todos los bichitos que están dentro de nuestros intestinos, toda esa microbiota que existe. Entonces, pero nosotros también somos un microcosmos en este mundo, en este universo. Entonces, el hombre como microcosmos contiene en sí mismos también los reinos elementales, el mineral, el vegetal, el animal. Dentro de la planta está el potencial de un ser humano. Igualmente, dentro del ser humano está una estructura energética que subyace en la planta también. Y nuestro sistema nervioso, se podría decir, si lo pusiéramos el símbolo, no he conseguido la imagen que quería, pero en nuestro sistema nervioso se simboliza en Ayurveda como un árbol cuya esencia vegetal es humana, pero está como al revés. Entonces, la ciencia de Dravya Guna, una de las ramas de la Ayurveda, lo que ha hecho siempre es estudiar las sustancias terapéuticas y su utilización, tanto preventiva como curativa. De hecho, es mucho más amplio que todo eso, porque Dravya Guna incluye los alimentos también. Cuando nosotros estamos estudiando los alimentos, estamos estudiando de nutrición, estamos estudiando también de Dravya Guna, porque ocurre igual con Dravya Guna que cuando hablamos de alimentación, hablamos de los 6 sabores, hablamos de las 3 doshas, hablamos de los principios, que los mismos principios que están en los alimentos están en las especias y están en las plantas medicinales y en todo lo demás. La mayor parte de las plantas que se utilizan en Ayurveda son de los preparados, de las fórmulas que se hacen, son vegetales, pero también hay del mundo mineral, incluso alguna del mundo animal. Normalmente no se suelen utilizar, a lo mejor algún vaidya, algún médico ayurvédico en India, pues hace alguna cosa, ¿no? Alguna cosa por ejemplo, hay un pequeño mito de que en Ayurveda solamente se come comida vegetariana, y esto no es tan real. En momentos determinados, a diferentes personas, diferentes situaciones, se pueden recomendar
unos alimentos u otros, más del mundo vegetal, obviamente siempre, pero a veces también se puede utilizar animales. Bien, esto es delicado ahora, en este momento que vivimos, que en donde es difícil encontrar cosas que no estén hormonadas, que no tengan antibióticos y todas estas cosas. Pero bueno, esto ha sido un pequeño inciso para aclarar el tema de en qué consiste el Dravya Guna. En realidad, en Ayurveda todos los componentes de la naturaleza, veamos ríos, montañas, plantas, árboles, todo lo que es la fauna y la flora e incluso los minerales, son considerados desde el punto de vista de los elementos. O sea, todos los 5 elementos en Ayurveda, porque hay personas que tienen la idea de los 5 elementos de la medicina china, que son otros elementos. Pero aquí son mucho más básicos y mucho más visibles. Es el espacio, el aire, el agua, la tierra y el fuego. Estos son los 5 elementos cuando hablamos de elementos en Ayurveda. Bien. Nuestra conciencia e inteligencia corporal, como os comentaba antes, lo que hace es resonar con la conciencia y la inteligencia de la planta cuando la introducimos en nuestro cuerpo. Y es igual, vuelvo a comentaros, es igual cuando se trata de alimentos que cuando se trata de medicinas o de plantas medicinales. Nosotros utilizamos mucho, en muchas ocasiones se utilizan especias. De hecho, muchas de las infusiones, que muchos conoceréis ya, son especias puramente. Así que el Dravya Guna literalmente significa, Dravya viene de energía, es literalmente dice energía, y Guna es materia. Sastra es el tratado, o sea, el tratado de la energía en la materia. Y Vijnana es la conciencia que es de un objeto, o el sentido del despertar de un objeto sensorial o mental. O sea que siempre en la base de todo lo que veamos, de todo lo material, está la conciencia. La Ayurveda nos enseña que no somos cuerpos materiales, sino que creamos pensamientos, que somos como máquinas pensantes, sino que somos conciencia. Este es la clave de todo el conocimiento de la Ayurveda. Amit Goswami, que es un físico cuántico, no sé si lo conocéis, es muy, muy interesante, si escucháis de él os va a gustar. Él dice, la conciencia hace la materia es secundaria, la conciencia es primaria, el cerebro no hace la conciencia hace el cerebro. O sea que el valor de lo no visible se está haciendo cada vez más claro. Con la física cuántica ya no podemos dudar de que eso que antes se sentía pero que no se veía y se sigue sin ver, excepto ciertas personas que tengan esa capacidad, pues está ahí. Es lo que te hace sentir más atraído hacia un lugar o hacia una persona o al contrario. Así que la verdadera humanidad, que es sentimiento humano para toda vida, está en el corazón de todo lo que existe en la naturaleza. Las plantas y los animales a veces muestran este sentido de cuidado, a veces más que ciertos humanos que se han endurecido en su sentido aislado de la humanidad. Solo cuando llegamos a considerar todas las cosas como humanas, somos capaces de una existencia verdaderamente humana. O sea, esto es una lección que nos las enseñan las plantas, cuya existencia todavía se basa en la unidad de la naturaleza, a través de la cual podemos volver a comprendernos mucho mejor a nosotros mismos. Así que el reino vegetal
el reino vegetal, es cierto, el hombre contiene todos los reinos, el reino vegetal existe para traernos el sentimiento a la manifestación. Cuando hablamos de plantas es algo muy delicado. El sentimiento existe en una forma muy pura, pasiva, no activa como se nos puede ver a nosotros, pero tanto el reino animal como el humano manifestamos esto de manera más activa, como más distante, pero a menudo con menos belleza. Cuando vemos la naturaleza, por eso decimos a veces, tengo que ir a la naturaleza, me falta naturaleza. La naturaleza está dentro de nosotros, nosotros somos naturaleza, somos parte de la naturaleza. Pero cuando salimos al exterior y estamos en un bosque, estamos cerca de los árboles, de las plantas, de los animales, sentimos que hay algo mucho más puro, como más esencial, ¿no? Y por eso es bueno rodearse de estos otros elementos, ¿no? Por eso que la conciencia que tienen las plantas está en un nivel muy primario, por lo tanto es más psíquica, más telepática, más nos hace un efecto como muy directo. Si habláramos de los aceites esenciales, por ejemplo, que también utilizamos en Ayurveda, los aceites esenciales tienen que ser muy puros, ¿vale? Pero cuando son de la calidad y se ha conseguido lo que tenemos que conseguir, podríamos decir que son incluso mucho más poderosos que ninguna otra cosa, ¿vale? Pero hay que tratarlos con mucho cuidado también. Las diferentes formas de vida son como estaciones para la recepción y transmisión de nuestras fuerzas, a través de las cuales todos y todos se nutre. Las plantas se dice que son la luz del universo, porque en los Vedas, por ejemplo, en las antiguas escrituras de la India, los Vedas significa literalmente conocimiento, ¿vale? Ayurveda es el conocimiento de la vida. Ayus es vida y a veces, si lo traducimos de una forma más completa, podría ser como que la Ayurveda es el conocimiento o la ciencia para alargar la vida, ¿bien? En calidad, no solamente en cantidad, ¿vale? Esto es importante. En los tiempos que corren uno no quiere hacerse nunca mayor, nunca quiere ser, pues eso, forever young, siempre jóvenes, pero en realidad yo recuerdo que uno de mis maestros, Maharishi, en cierta ocasión salió con un tema de que éramos inmortales. Y la verdad es que la gente se quedó un poco estupefacta porque por entonces pues sonaba rarísimo. Pero si nosotros nos identificamos solamente con lo que es nuestro cuerpo físico, efectivamente, este cuerpo físico va a morir, tiene una vida determinada, ¿no? Pero lo que no muere es el ser, es la esencia de la persona, ¿bien? Entonces, por eso que cuando hablamos en los Vedas de ciertos aspectos, hablamos de inmortalidad. De hecho, se dice que la Ayurveda es para la inmortalidad. Se habla del principio Agni. Yo no sé si Agni lo tenéis, alguno que hayáis leído libros de Ayurveda os sonará. Agni es el principio del fuego, el principio es como la voluntad divina, el que ve, el veedor, ¿no? Se dice que construye los mundos y hace que toda la creación, hace de toda la creación una serie de transformaciones. O sea, podríamos referirnos a las tres doshas como Vata, Pitta y Kapha, pues Pitta está relacionado con Agni con el fuego, y su función es el metabolismo, el de la transformación. O sea, cuando nosotros tenemos que transformarnos, siempre tenemos que pensar en que tiene que ocurrir a través de una serie de procesos de metabolización
y esto es lo que hace que este Agni sea tan importante en el Ayurveda. Las plantas en realidad existen para transmutar la luz, volviendo a la luz en vida. El ser humano existe para transmutar la vida en conciencia, en amor. Estos tres principios, luz, vida y amor, son uno, en realidad. Cada uno es una expresión del otro. Son tres dimensiones de la misma existencia. Bien. Las plantas, esto es lo mismo. El Ayurveda, aquí tenéis uno de los rishis, escribiendo en sus tablitas, así es como se encuentran los antiguos textos de la Ayurveda, de la astrología védica y de todo lo demás. El Ayurveda, os comentaba, es para una vida larga y saludable, pero ha habido un punto en donde después de miles y miles de años y después de mucho tiempo que se perdió una gran parte de la Ayurveda, se ha empezado a reconocer. En los años 80 se podría decir que lo que ha ocurrido es que se ha recogido, recopilado toda una serie de textos que estaban como perdidos, que se habían prohibido en las colonizaciones diferentes extranjeras, particularmente la inglesa es la que hizo la última escabechina en la India, pero se recuperó en los años 80, empezó a recuperarse aquello de volver a tomar el pulso, de volver a tener toda una serie de preparados ayurvédicos, de fórmulas ayurvédicas que habían sido custodiadas por diferentes familias de vaidyas hasta que se pudiera utilizar y no fueran censurados ni castigados por practicar esta ciencia. Bien. Entonces, ahora mismo se está viendo que se está expandiendo en el mundo occidental y tiene pinta de que ha venido para quedarse. Es un momento en donde se está necesitando mucho de la Ayurveda y de todo lo que el Ayurveda nos proporciona. Bien. Hay una mayor conciencia sobre la salud, un mayor interés por el Ayurveda y esto está favoreciendo para que la gente tome también riendas de su propia salud y empiece a entender cómo cuidarse. Ya hay muchos profesionales, no sé cuántos de vosotros que estáis aquí, estáis utilizando algún tipo de terapia natural, pero ya muchas personas están incorporando algunos aspectos de la Ayurveda. Entonces, este es nuestro trabajo desde Harita Ayurveda, que es el lugar desde donde os estoy hablando, un lugar creado hace ya 20 años y ahí estamos. Empezamos cuando todavía no se conocía nada de Ayurveda aquí en España y ha sido un trayecto interesante que realmente nos está permitiendo también ver muchos buenos resultados y con los diferentes métodos que ahora entraremos un poco más en detalle y así podemos explicaros un poquito más de cuáles son las cosas que la Ayurveda más nos ofrece a través de las diferentes herramientas que podemos incorporar en nuestra vida. Entonces, el objetivo principal de la Ayurveda es mantener la salud de forma natural, con una calidad de vida alta, sin perder la calidad de vida. Es por eso que también el yoga, que es una ciencia hermana a la Ayurveda, que se empezó a expandir mucho antes que la Ayurveda, pero cada vez más personas, ahora todo el mundo hace yoga, hace pranayama, o sea, ejercicios de respiración, muchas prácticas que vienen de
de la India, que vienen o de algún otro lugar oriental. Entonces cada vez están incorporándose más todas estas prácticas. Dentro de esas prácticas también están las de meditación, de relajación, y la gente lo está integrando en la vida cotidiana. Esto es muy común, pero ahora lo que pretendemos es que, igual que se ha empezado a introducir el yoga y los pranayamas y yoga en sus diferentes versiones. Cuando hablamos de yoga parece ser que solamente es las posturas de yoga, las asanas, ¿no? Pero hay mucho más dentro del yoga y lo que nos ofrece el yoga es inmenso. Pero yo me estoy dando cuenta de que las personas que están haciendo yoga y enseñando yoga, están como en una búsqueda de cómo completarlo, porque de cómo completarlo, la mejor forma es que más va a sintonizar con lo que tienes es el Ayurveda, porque hay veces que cuando integramos muchas disciplinas diferentes, a veces encontramos cosas que son un poco contradictorias. Aquí no vais a encontrar nada contradictorio de la Ayurveda con el yoga, por ejemplo. Entonces, una vez que ya se ha introducido todo esto, deberíamos empezar a conocer fórmulas, cosas, incluso para hacer nuestro botiquín en nuestra casa de Ayurveda. ¿Para qué? Pues para que lo que ocurría hace 50 años, sin ir más lejos, que podíamos acudir a... Siempre había alguien en la familia que nos podía ofrecer algo cuando no podíamos ir al baño, o nos podía ofrecer algo cuando estábamos empachados, o nos podía ofrecer algo cuando teníamos un resfriado, cosas comunes que ahora pues no se dan. Normalmente la gente va a urgencias y ya está, porque se desconocen los métodos más sencillos que a veces son sencillas cositas en nuestra propia cocina. Así que lo que pretendemos con el Ayurveda es introducir, además de esa dieta equilibrada e individualizada según tus doshas, vata, pitta, kapha, esa rutina diaria, estacional, sintonizándonos con las horas del día, con el ritmo circadiano, con las diferentes estaciones. Obviamente nuestro cuerpo cambia. Ahora está casi a punto de empezar a sentir, yo creo que ya se está empezando a sentir la primavera. Nosotros en nuestro cuerpo estamos, nos demos cuenta o no, conectados con todos esos ciclos de la naturaleza. Entonces, sintonizar con esos ciclos nos va a ayudar a tener más energía, más salud, más equilibrio en todos los sentidos. Bien, los aromas también se utilizan en Ayurveda, musicoterapia, música de Gandharva Veda, de diferentes sonidos, de mantras, de cosas que podemos utilizar para armonizar en diferentes horas del día nuestro cuerpo, nuestra fisiología. Luego, además de los masajes, tratamientos de purificación y rejuvenecimiento, lo que llamamos panchakarma, hay otra cosa que es el diagnóstico por el pulso, la lectura del pulso. Nadi Vijam es una técnica maravillosa para comprender qué es lo que está pasando y armonizar, porque sirve de diagnóstico, pero también sirve de terapia. Es una forma de autorregularnos, autoconocernos. Todos los diferentes métodos de la Ayurveda nos sirven para autoconocernos. Y bueno, las técnicas de respiración, de relajación que habíamos comentado. Bien, esto es un poco lo que abarca a grandes rasgos. Es más amplio, pero bueno, a grandes rasgos, como de interés más individual de cada uno, lo que nos pudiera ayudar, ¿no? Entonces volviendo a las plantas y a su energía, Dravya, al Dravya Guna, ha hecho
una contribución enorme en la materia médica herbal. No sé si conocéis este término, pero la materia médica es un libro muy grande que cubre plantas medicinales de todas partes y de todas las tradiciones del mundo y del planeta. Y la materia médica que ha aportado Dravi Yuna es amplísima, tiene muchísimas plantas y muchísimas sustancias como medicina. En la Ayurveda dice que no hay nada en el universo que no sea una medicina. Sirve siempre alguna cosa, lo que nosotros llamamos malas hierbas, puede ser una medicina también, pero lo desconocemos y por eso lo llamamos malas hierbas. Pero lo que hace el Dravya Guna es ofrecernos un sistema maravilloso de comprender y utilizar esta energía de las plantas y otras sustancias naturales para recuperar el equilibrio y la armonía. Y claro, estaréis pensando, bueno, pero ¿en qué se diferencia esto de Dravya Guna de otras cosas? Curiosamente, cuando se estudia, no sé si alguno de vosotros es naturópata, pero cuando se estudia naturopatía, se estudia precisamente la energía de las plantas a través de la Ayurveda, porque es el Ayurveda quien da la mayor forma la mejor forma de entender el por qué una planta actúa de esta forma determinada aquí, en una persona determinada, en ciertos momentos, en ciertas estaciones. Y eso es el conocimiento que nos aporta el Dravya Guna. Teniendo en cuenta que no solamente influye a nivel físico, estamos hablando de una historia no solamente física, sino mental y de nuestras propias emociones y nuestra propia conciencia y todo lo demás. O sea que cuando nos curamos en Ayurveda nos curamos de fondo, no es que nos dé, porque hay técnicas diferentes. Las plantas son las primeras que nos ayudan a entender un poco el cómo primero lo notamos a nivel físico, pero nos tenemos que curar en otros niveles, porque la salud y la enfermedad se crea en un nivel mucho más allá del nivel físico, como ya incluso lo dicen hasta los oncólogos. Dice, esto tiene pinta de que tiene un factor emocional. Pues sí, claro que sí, por supuestísimo, todos lo sabemos. Otra cosa que es importantísima de tener en cuenta cuando hablamos de Dravya Guna y cuando hablamos de plantas, el dicho de que el todo es más que la suma de las partes es el principio de la sinergia. O sea, una sinergia es precisamente cuando podemos hacer sinergias entre nosotros también y crear mucha más fuerza cuando estamos dos personas que nos complementamos. Igual ocurre cuando juntas diferentes plantas. En Ayurveda se dice que cada cosa existe para nutrir a todas las demás y a cambio para nutrirse ella misma. O sea que todos tenemos, es el win-win que se dice ahora a nivel de empresas y de marketing y todo esto, ¿no? Cuando nosotros nos relacionamos creando sinergias. Así es como vivimos. De esta manera, cada reino en la naturaleza sirve para recibir y transmitir vida. Esta vida, efectivamente, está implícita en esa luz y en la transmisión de fuerzas en todo a nivel cósmico. ¿Qué es la Tierra? La Tierra es como un gigantesco receptor que
que inhala y exhala fuerzas cósmicas y esta esencia absorbida es la que crece y se expande como vida. Y efectivamente lo que hacen las plantas es transmitir esos impulsos vitales, esa fuerza de vida que se oculta en la hojita, en la raíz, en las diferentes partes de la planta, que ha sido producida por esa fotosíntesis con esa influencia del sol. Bien. O sea que lo que hacen las plantas es transmutar la luz en vida. Cuando hablamos de sinergias, en Ayurveda estamos hablando de trabajar para potenciar mucho más lo que es una planta. Sabemos que todos seguramente conocéis el efecto de poner a la cúrcuma, que tanto se ha hablado últimamente de ella, una palabra que es una planta que sea una raíz que se ha utilizado siempre en Ayurveda, pero se sabe que la curcumina se extrae solamente cuando tú utilizas la cúrcuma de una forma adecuada, cuando tiene un poquito de calor, cuando tiene un poquito de pimienta, algo que le potencie, y cuando tiene un poquito de grasa. Por eso que no siempre lo que estamos tomando tiene su efecto si lo tomas tal y como viene o tal y como lo compras en la tienda. O sea que tenemos que pensar que las sinergias, a mí me gusta siempre mucho más las sinergias que las plantas individuales, porque tienen un mayor poder. Por ejemplo, las medicinas modernas y los suplementos ordinarios que podemos encontrar en las farmacias, incluso en los herbolarios, están hechos con lo que se llama ingrediente activo. Y esto es lo que puede producir efectos colaterales. Una de las cosas más importantes que diferencia el preparado ayurvédico de un preparado de plantas, de cualquier otra cosa, de la farmacia o del herbolario, la diferencia es que funciona con un principio sinérgico y también funciona con toda la planta. O sea que es la fórmula para que no tengamos efectos colaterales, para que no tengamos efectos secundarios. Bien. Bueno, yo voy a seguir un poquito más y después me gustaría si tenéis alguna pregunta o alguna duda, por supuesto, ¿vale? O sea, las plantas tienen una serie de efectos, cada una tiene efectos diferentes. Y tanto los seres humanos como las plantas producimos químicos para protegernos a nosotros mismos. Esto lo digo porque es así. También nosotros producimos una serie de cosas y de hormonas que nos sirven para ciertos momentos, para ciertas situaciones. Por ejemplo, imaginaros el cortisol, está ahí mágicamente puesto en nuestra fisiología para en momentos de dificultad podamos dar un salto más grande o correr más rápido o poder actuar de una forma más eficiente. Pero si nosotros estamos segregando esta sustancia, este químico, lo que hacemos es envenenarnos, intoxicarnos con nuestro propio cuerpo. Es lo que se llama todo el proceso que produce el estrés, ¿no? Entonces, con las plantas ocurre igual. Se tienen esas toxinas y una serie de patógenos externos, los alimentos también. Por ejemplo, nosotros, ¿por qué ponemos en remojo ciertos alimentos? Pues para evitar
que ese protector que tiene, esa toxina que tiene, ese patógeno que hace que se conserve mejor, por ejemplo, en las semillas, por ejemplo, encontramos esto, pues tenemos que hacer algo para que nosotros no nos haga daño, nos haga mejor efecto. Entonces, nosotros utilizamos ciertas plantas que están en la farmacopea occidental, pero hay otras que son propias de Ayurveda. A mí me encantaría saber, bueno, sé que en algunos sitios se está utilizando en la ashwagandha, por ejemplo, una planta maravillosa que es un adaptógeno que sirve para muchas cosas, igual para dormir, que para aumentar la libido, que para tranquilizar si tienes un nivel de estrés. Hay muchísimas plantas que son de la Ayurveda y que ahora se están conociendo más y más, se están introduciendo más y más en nuestro mundo y está fenomenal. Pero hay que saber cómo se ha utilizado esa planta, cómo se ha hecho esa planta, cómo se ha plantado esa planta, con qué luna se plantó eso, en qué momento y en qué lugar. Todas estas cosas y cómo se ha cortado, en qué momento también. Entonces esto es lo que la Ayurveda tiene, toda una serie de rituales, por decirlo de alguna manera, que permiten que la inteligencia de la planta que ya se ha plantado en su momento en la tierra, en el lugar adecuado, llegue la hora adecuada para que la persona que sabe cómo pedir permiso a la planta para sacarla y todo lo demás, así es como mantiene la inteligencia la planta. Y es como un preparado ayurvédico que funcione bien, se tiene que notar esa diferencia en su efecto dependiendo de si se ha tratado de una manera o de otra. O sea que esta es la principal diferencia que tiene el Dravyaguna. Usa la planta como surge de la naturaleza. No aísla sus componentes. Esto es importante de que lo tengamos en cuenta. Entonces, ¿cómo utilizamos las sinergias en Ayurveda? La medicina ayurvédica considera este proceso terapéutico, cualquier proceso terapéutico, como un proceso holístico. Siempre estamos basándolo en esos 5 elementos que existen en la naturaleza y cómo se configuran en la formación de las doshas. Las doshas son 3 doshas, Vata, Pitta y Kapha. Están formadas por los 5 elementos y esos 5 elementos están en todo, encontramos en todas partes en la naturaleza y también en nuestro cuerpo. Entonces, lo que es muy importante es definir que la persona que está recibiendo el preparado ayurvédico, la planta que queremos utilizar, es adecuada para la persona que tiene una dosis determinada y tiene un desequilibrio determinado. En Ayurveda no nos gusta hablar de enfermedades, preferimos hablar de desequilibrios. Desequilibrios que tiene la persona y que se pueden atender en diferentes fases, dependiendo de en qué fase tú la empiezas a tratar, así puedes tener más efectos más rápidos que si la tratas cuando ya está en un nivel muy avanzado, en donde ya se ha manifestado. Así que, bueno, en Ayurveda la mayoría de las fórmulas, como os decía, son de diferentes plantas poliherbales con una combinación a veces de 1, a veces de 2, a veces de 3 y a veces de 30 plantas o más incluso involucradas. O no solamente de plantas, sino que también se puede utilizar
pues se puede utilizar el ghee, se puede utilizar la miel, se puede utilizar diferentes cosas que sirven como Anupanam, como vehículo. Anupanam es el vehículo. Bien, nosotros tenemos que tener en cuenta que si conducimos una medicina, unas plantas con un elemento, por ejemplo el agua, o por ejemplo la leche, o por ejemplo la miel, o por ejemplo el lassi, o diferentes cosas pudiera ser, incluso en algún momento te puede recomendar tomarlo con café, aunque el café no es lo que se suele recomendarnos en Ayurveda, obviamente. Entonces estos componentes que tiene, que se combinan con una precisión, de ahí el valor de las fórmulas ayurvédicas, para que sea equilibrada y que se pueda reproducir, que se pueda hacer siempre igual. Bien. Normalmente son una o dos de las plantas en estas combinaciones que son las que están más activas y las otras desempeñan un papel de apoyo. Por ejemplo, puedes encontrar algunas plantas que estén combinadas con regaliz o con un poco de canela o de jengibre o de algunas de las cosas que habitualmente nos pueden ser más familiares, ¿vale? Entonces, para darnos cuenta de cómo funciona este proceso holístico, tenemos que tener en cuenta que hay ciertas plantas que van mejor que son más de fuego, que calientan más, otras que enfrían más, lo cual quiere decir de que siempre vamos con el principio del segundo elemento. Si nosotros tenemos mucho calor, no vamos a poner una cosa que dé mucho calor. Entonces esto es lo que en Ayurveda se considera. Yo, por ejemplo, puedo tener 3 personas que me vienen con un mismo problema, con un problema de ansiedad, digamos, ¿bien? No a todos les puedo dar lo mismo. Habrá ciertas personas que necesiten, si es una persona de constitución Vata, o de constitución Pitta, o de constitución Vata, o desequilibrio de Vata, de Pitta o de Kapha, pueden ser diferentes cosas las que se les recomienden. O sea, nosotros no vamos por la enfermedad o por lo que está diagnosticada la persona, sino por quién es la persona. Así que bueno, por ir terminando un poco, sí presentar mi centro. Bueno, me presento como que, bueno, se creó Harita Ayurveda en el año 1999 con esa idea de mejorar, nutrir al ser humano en su totalidad. Y desde entonces llevamos ofreciendo todos estos tratamientos, hacemos cursos de formación, productos ayurvédicos, masajes, consultas. Y la marca con la que hemos estado trabajando, y esto va al hilo de lo que os he estado contando antes, hay que buscar marcas de calidad. Eso creo que estaréis de acuerdo conmigo. No sé cuántos de vosotros sois profesionales, luego me contaréis. Pero es muy importante saber qué marcas podemos utilizar. Nosotros somos distribuidores desde el año 1997, estos productos están en el mercado. Y bueno, en Europa en España desde 1997, en Europa desde 1987. Muy importante toda la cadena de distribución, el cultivo, la producción, las fórmulas milenarias y la materia prima de India. Todo esto se tiene en cuenta, es una cosa que hay que valorar siempre. Son todo ecológico, es un montón de años de experiencia y ofrecemos cursos para enseñar a las diferentes personas profesionales. Por supuesto, ahora mismo muchas personas que
que están queriendo incluir en su consulta o en su centro de yoga o en su restaurante o en su, yo qué sé, hay diferentes negocios en donde se pueden incorporar, ¿no? Y lo que sí es haceros un poco, daros a conocer esta puerta, ¿no? Todos estos son fórmulas muy auténticas y demás. Entonces no me quiero entretener mucho más, solamente que sepáis un poco que hay cursos de formación y talleres de formación y todo esto, y si queréis contactar con nosotros, pues aquí está nuestra web y de todos modos yo creo que hemos hecho una horita. Me gustaría, si hay preguntas o lo que deseéis comentar, pues estoy abierta a contestar. Es la parte que más me gusta en realidad. Así que si queréis, bueno, yo dejo de compartir pantalla y se ve cortada la imagen. Muy bien. Pues alguna duda, alguna pregunta, ¿queréis? Podéis abrir vuestro micrófono. Bueno, ¿hay alguna gente conocida? ¿Alguna duda sobre las plantas, sobre las cosas que hemos estado hablando? Bueno, pues si no hay preguntas, si no hay dudas, ¿qué es lo que se aprende exactamente en el curso? Lo que se aprende en el curso que estamos ofreciendo, que comenzará en el mes próximo, bueno, es un curso de fin de semana en realidad. Lo que vamos a aprender es sobre las plantas ayurvédicas. Iremos en detalle de las plantas que se utilizan más importantes en el Ayurveda y las diferentes sinergias, los diferentes complementos nutricionales. Para todos aquellos que son profesionales, pues podéis sacarle mucho partido. Si queréis introducir la Ayurveda, os va a servir para poder recomendar, para poder entender qué es lo que hay un vademecum además amplio que yo os aportaré también, y es un poquito va a ser muy práctico, va a ser conocimiento de las plantas. Por supuesto que entenderemos un poco más lo que es el Ayurveda y de las doshas, los diferentes tipos de plantas. En Ayurveda también se tiene que tener en cuenta que no es solamente por el síntoma, sino también por las doshas. Bien. Otro curso más avanzado, obviamente, es el de formación de Ayurveda, que se ya empezará para septiembre y que ya tendremos
ya tendremos posibilidad de aprender la lectura del pulso. Es muy útil de la lectura del pulso en realidad es muy útil porque sirve de autoconocimiento y sirve también para normalizar y equilibrar las doshas individuales de cada uno. Pero se aprende suficiente como para que en el curso se pueda, es lo que llamamos ahora el curso de coach ayurvédico, ¿no? Que también vamos a tener la posibilidad de aprender sobre los diferentes aspectos de la Ayurveda, los diferentes métodos, mucho sobre alimentación, pero bueno, remitiéndome a lo que es el curso más cercano, el del taller que vamos a dar ahora, va a ser lo que son las plantas y preparados ayurvédicos. Es más bien dirigido a profesionales, profesionales que de alguna manera quieran introducir el ayurveda. También para profesionales que quieran introducir el ayurveda, si son fisioterapeutas, gente que hace masajes y demás, o que tengas un salón de belleza o lo que sea. También ofrecemos cursos de tratamientos de ayurveda, de masajes ayurvédicos, de Shirodhara, de Abhyanga, de Vishes, de diferentes tratamientos de Suedana. Y me preguntan por aquí, ¿podrías indicar algún estupendo libro de alimentación ayurveda? Pues yo te recomiendo el mío. Hay un libro que lo podéis encontrar, lo podéis encontrar en nuestra página web. En las tiendas ya no existe. Online es más difícil encontrarlo, pero bueno, yo creo que lo más fácil es que os remitáis a Harit y si vivís en Madrid os podéis acercar. Estáis todos invitados, me decís que habéis estado en la charlita y siempre tendremos un detalle con todos los que han tomado interés en estas conferencias, ¿no? A través de Cesar. Entonces, sí, el libro se llama Equilibra tu peso, equilibra tu vida, el secreto milenario, Ayurveda, el secreto milenario de la salud. Y en realidad vienen muchas recetas y viene bastante bien. Ahí tienes bastante información, es un libro muy directo. Es el primer libro que se escribió por alguien de España en español. Para mí, bueno, me lo editó Espasa. Me lo prologó Miguel Bosé, o sea que es un libro bonito que muchas personas pues les ha ayudado mucho, es lo que me dicen. Así que yo, pues ese es el que te recomiendo. Hay otros, pero si queréis en otro momento o lo podemos hacer online y tal. Aquí tenemos algunos. Se podría hacer directamente el curso avanzado y sería online. El curso avanzado podríamos hacerlo y lo hemos estado haciendo online, pero va a ser más bien directamente, o sea, no de que lo puedas escuchar siempre. Se podría hacer, lo que pasa es que me he dado cuenta de que no sacas el mismo partido, sobre todo por el tema, el pulso es el hilo conductor de todo el curso, ¿bien? Y la práctica y el sentirlo y el ver cómo el tomar el pulso a otros compañeros, el que yo os pueda decir esto es lo que estamos diciendo, es algo muy bonito, es algo muy bonito. Si podéis conseguir que por lo menos algunos de esos fines de semana, que son 9 fines de semana, se pudieran hacer presenciales, pues igual sí, y parte presencial y parte en streaming, ¿bien? Podemos tener, me gustaría recibir más información, Lucía, pues sí, claro, puedes recibir más información y aplicarlo a las terapias que aprendiste, por supuesto que sí. Yo siempre recomiendo que cuando haces
un masaje de Ayurveda o un tratamiento de Ayurveda, haces el masaje de Ayurveda. Mejor que mezclarlo con otras cosas, pero tú puedes tener tu práctica y puedes aprender el de Ayurveda y te va a ayudar muchísimo. Y por supuestísimo te va a ayudar también a poderle recomendar y a poder ver, cuando empiezas a darte cuenta de cómo entender las dosis de cada persona, vas a tener un tratamiento mucho más acertado que sin saber muy bien o guiarte solamente por los síntomas o por el diagnóstico que tiene la persona. El curso, Ana Piqué, ¿el curso es online o presencial? Es efectivamente, yo prefiero siempre presencial, lo vamos a hacer de ambas maneras, lo vamos a hacer presencial y en streaming. A Barcelona, me encanta ir a Barcelona. He de decirte, Ana, que el primer curso de formación que yo di, lo di en Barcelona, porque en Madrid nunca terminaba de hacer grupo. Esto hace ya muchos años. Yo tengo como 8 ediciones ya de curso de formación de Ayurveda. Una lo di en la universidad en formato máster, fue una experiencia interesante. Y sí, el resto nos quedamos sin poder participar. No, Belén, que la idea es que esta tecnología que tenemos nos sirva también para poder acceder a todos los rincones del mundo, ¿no? Así que no, si tenéis interés, no dejéis de poneros en contacto con nosotros. Podemos aprender mucho, podemos hacer sinergias, muy importante, y nuestra idea es eso, crear una comunidad de Ayurveda que sea entre todas esas personas que ya tienen ya ese camino, esa conciencia de que lo natural es la solución para la mayor parte de las cosas. Así que bueno, yo sí os agradezco también la asistencia. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias a César también por su amabilidad y estar ahí siempre con tantos temas interesantes y facilitárnoslo todo. Así que bueno, si tenéis alguna pregunta más, creo que nos dejan un ratito más. Así que ¿se puede recibir la grabación de esto? Sí, claro que sí. Claro que sí, se puede recibir la grabación. César se encarga de hacérosla llegar. Así que no tendréis problema. A partir de la próxima semana en nuestra web, dice César. Así que muy bien. Pues muchísimas gracias a todos y nada, que sigamos en contacto.